Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Somos una comunidad que glorifica a Dios. Somos una comunidad que por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos reconciliamos como personas y familias. Somos la Iglesia Bíblica Misionera Robledo, discípulos que hacen discípulos. Recordando el mes de la Biblia. En el mes de la Biblia estamos recordando 5 frases o 5 enseñanzas que representan el corazón de la teología reformada. 5 enseñanzas que expresan los principios que guían a todos los evangélicos protestantes. Ustedes sabían que nosotros nos llaman los protestantes, los hermanos que se apartaron de la Iglesia Católica, ¿cierto? Los protestantes. Y estas 5 enseñanzas o estas 5 frases nos resumen por qué nos llaman los protestantes. En sola escritura recordamos que la Biblia es la máxima autoridad en cuanto a la fe y la vida práctica. Es decir, que ella es la que nos debe guiar en lo que uno debe creer y en cómo debemos vivir. Y ahí expusimos que es un llamado a que uno se vuelva a las Escrituras, que le demos prioridad a la palabra de Dios, y eso se ve durante la semana en los devocionales. O sea, que uno le dé importancia a la palabra de Dios y que evalúe las enseñanzas a la luz de la palabra. Solo gracia, recordamos, o Alejo nos recordó el domingo pasado, que la salvación es un regalo de Dios. Y el pecador la recibe de forma inmerecida por los méritos de Cristo. Allá también hay un pastelito, como dicen los países. Allá está, las 5 solas. Solo gracia, solo escritura, solo gracia. La salvación es un regalo de Dios. Es un favor inmerecido que nosotros recibimos por los méritos de Cristo. Y esta frase de solo gracia es un golpe al orgullo humano. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a gloriarnos por los logros que obtenimos, ¿cierto? Yo hice esto, yo levanté esta casa, yo me gradué de esto, yo soy teólogo, yo soy esto, pero con solo gracia el ego se nos derrumba. Yo no hice nada. Tus buenas obras, mis buenas obras, no sirven de nada para nosotros entrar al reino de los cielos. Puede ser que haya sido el mejor esposo, la mejor esposa, mejor hijo, hija, vecino, pero eso simplemente añade nada a la salvación. No es por tus buenas obras. Y hoy estudiaremos solo fe o solo fide, que es la expresión en latín, así se escribe en latín, como esto sucedió en un contexto donde se hablaba latín, por eso se dice solo gratia, solo escritura y solo fide. Y solo fide o solo fe es lo mismo que decir que la justificación es solamente por la fe. Y está basado en el texto que nos tocaba leer para hoy, Romanos capítulo 1, versículo 17, era del 1 al 20. Pero específicamente en el versículo 17, el texto que vamos a leer, Romanos capítulo 1, versículo 17. Este texto que vamos a leer fue el texto que Dios utilizó. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Martín Lutero? Martín Lutero fue el primer reformador que inició el protestantismo. Y este texto que vamos a leer, por eso escogí este pasaje, fue el texto que Dios usó para que Martín Lutero experimentara el nuevo nacimiento. Se dice que Martín Lutero luchaba mucho con la culpa. Ahora se puedan ver esa película que yo les presenté el primer día, cómo luchaba con la culpa. Él iba muchas veces al confesionario, ustedes saben, en la tradición católica, y ese hombre se confesaba muchas veces salía del confesionario y otra vez se devolvía porque se le había olvidado un pecado.
y se atormentaba por la culpa de sus pecados. Yo creo que eso es yo creo que muchos de nosotros hemos podido vivir eso. El hecho de estar atormentado por la culpa de nuestros pecados. Y cuando Martín Lutero leyó el texto que vamos a estudiar hoy, él experimentó lo que Jesús dijo: es necesario ser lavado con el agua para entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo, ser limpiado, ser purificado, que la culpa de tus pecados sean limpiados. Y mi oración con este tema de solo fe es que esta doctrina avive en nosotros el gozo de la salvación y podamos seguir adorando a Dios con gozo. Y aquellos que todavía no han experimentado el gozo de la salvación, no han experimentado el perdón de sus pecados, que con esta enseñanza se aviven sus corazones, porque a veces uno puede estar mucho tiempo en la iglesia y todavía no ha experimentado lo que es nacer de nuevo o ser justificado por la fe. Y quiero leer el texto pensando en eso, en que su corazón se avive de gozo al saber que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Dice Romanos capítulo 1, versículo 8. ¿Estamos todos allí? Amén. Romanos capítulo 1, versículo 8. Los primeros 5 versículos es el saludo del apóstol Pablo. Se presenta a la iglesia: yo soy un siervo, apóstol de Jesucristo, y empieza a describir el evangelio, llamado, apartado para el evangelio, y describe qué es el evangelio, describe que el evangelio es la predicación de Jesucristo. Y luego en el versículo 8 en adelante, Pablo empieza a dar gracias a Dios por la fe de los hermanos. Y note el énfasis, dice: en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Note que él te está agradeciendo a Dios, pero también suplica. ¿Por qué? Por irlos a visitar. Voy a ir haciendo pausas para podamos conversar con el texto. ¿Y por qué querías irlos a visitar? Porque Pablo no conocía esta iglesia. Pablo no fundó esta iglesia. Fue una iglesia que creció. Posiblemente uno podría especular que por el avivamiento que hubo en Pentecostés, los hermanos que recibieron ahí el evangelio, llevaron el evangelio a Roma. Y llevar el evangelio a Roma es como llevar el evangelio hoy en día a una ciudad subimportante, por decirla, a Bogotá, la capital de Colombia, y que allá haya una iglesia de IBM, por dar un ejemplo. Eso era un gozo. Mira que llegó el evangelio a la capital, y Pablo quería visitar a los hermanos de allá, pero dice: me ha sido difícil. Dice el versículo 11: porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero, hermanos, que ignoren que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Es interesante eso, ¿verdad? Que él quería hablarles del evangelio, quería verificar o afirmar lo que ellos habían creído. Y note cómo lo dice el versículo 14: tengo la obligación. Estoy leyendo la versión Las Américas. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? ¿Cómo? Y ese versículo, tengo la obligación, ¿cómo lo traduce? Me siento en deuda, ¿no? ¿Cómo?
En deuda. Ok. Versículo 14. Me encuentro en deuda. Esa expresión de deuda se entiende más como lo traduce las Américas. Como una obligación, una necesidad que él tenía de irlos a visitar. Dice, a los griegos como para con los bárbaros. Para con los sabios como para con los ignorantes. Está mostrando que él quiere hablarles a un grupo entero. A los gentiles y a los no gentiles. Pero note lo que dice el versículo 15. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes. ¿En dónde? Y a continuación, él va a explicar 3 razones por las cuales él está ansioso de predicar o de anunciar el evangelio a Roma. ¿Y cómo lo nota uno? Por la conjunción porque. Yo quiero anunciar el evangelio. ¿Cuál es el primer porque? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Del judío primeramente y también del griego. Entonces, la primera razón por la cual quiero anunciar el evangelio es porque el evangelio es poder de Dios para salvación y dice a todo aquel que cree. ¿Y cuál es el siguiente porqué? De por qué él debe anunciar el evangelio en el versículo 17, que es nuestro versículo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces el siguiente porqué es porque el evangelio, aparte de ser el poder de Dios para salvar a los que creen, también el evangelio revela la justicia de Dios. Ahora explicaremos qué significa eso que revela la justicia. ¿Y cuál es el tercer porqué? En el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo el que da injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Entonces, note ahí que el evangelio es poder de Dios para salvación. Revela la justicia, pero también revela la ira de Dios. Interesante eso, ¿verdad? De que el evangelio muestra también a un Dios lleno de ira contra el pecador que no se arrepiente, ¿cierto? Y el texto empieza a describir la condición del ser humano y empieza a describir cómo Dios se ha revelado a través de la creación, y a pesar de eso el ser humano decide rechazar a Dios. Pero nuestro énfasis en esta mañana es el versículo 17, cuando dice que el evangelio revela la justicia de Dios. Yo creo que este texto responde a una de las preguntas existenciales que nos hacemos los seres humanos. Todos tenemos preguntas existenciales. ¿Qué es una pregunta existencial? ¿Alguna vez se ha preguntado, ya cansado del trabajo, cansado de la vida, yo para qué nací? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Son preguntas existenciales que a veces lo ponen a uno como caer en una crisis, ¿cierto? ¿Cuál es el origen del ser humano? ¿Qué sucede después de la muerte? Aún el difunto Diomedes Díaz, el profeta, el salmista de la Junta, el cacique, llegó un momento a reflexionar. Yo no sé lo que puede pasar allí cuando lo entrevistaron. Uno tanto tiempo allá enterrado. Ustedes han visto ese video cuando jocosamente él habla así, de estar enterrado en un lugar, y yo le temo a eso. Entonces, llega un momento en la vida en que uno se hace esas preguntas. De pronto en el frote de la juventud, no, todavía hay tiempo. Pero cuando ya se va acercando los años, va llegando al pico y ya empieza, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Qué sucede después de esto? O cuando estoy en el pico apenas, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el propósito? Nos pasa como Salomón a veces. Todo en la vida es vanidad y aflicción de espíritu. Tanto que he trabajado. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero este texto responde una pregunta existencial, que no son las que mencionamos, sino la siguiente. ¿Cómo
puede un pecador, si yo soy un pecador, una persona injusta, tener la posibilidad de resistir el juicio de un Dios santo y justo? Porque si somos sinceros, nos presentamos ante Dios, uno se debe preguntar, ¿cómo es posible que yo, siendo un pecador, voy a resistir el juicio de Dios santo y juicio? Y este pasaje responde a esa pregunta. Y usted me va a corregir si me equivoco, pero el ser humano tiene la mala costumbre de creerse buena persona cuando se compara con lo peorcito de la sociedad. Lo peorcito de la sociedad. Muchos opinan, es que como yo no he cometido ningún homicidio, yo no he matado a nadie, o yo no he cometido hurtos en grandes cantidades, eso no es tan malo. De vez en cuando, bueno, he dicho una mentira, pero ¿quién no dice mentira? ¿Quién no las dice? Yo creo que Dios no me va a condenar por esos pequeños pecados. Dios es un Dios misericordioso. ¿Han escuchado ese tipo de frases? Sí, Señor. Yo las he escuchado muchas veces. Y tal vez yo las dije muchas veces también, ¿no? Yo no soy tan malo. O sea, comparando a los que están allá presos, yo no he llegado a ese extremo. Y pensamos que Dios puede pasar por alto nuestra culpa simplemente porque Él es el abuelito alcahueta o el papá alcahueta, que, bueno, mijo, ya. No. La Biblia dice que Dios también es santo y justo. Y por ser santo, no tolera el pecado. Y por ser justo, debe ¿qué? Hacer justicia con su pecado y con mi pecado. Hay un proverbio que dice, Proverbio 17:15, a los que les gusta tomar nota. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables al Señor. Oiga esto. Dios aborrece a los jueces que absuelven o justifican al culpable y condena al inocente. Yo creo que si este versículo estuviera en todos los tribunales de justicia, en los juzgados, ¿cierto? Nosotros, eso ayudaría mucho, porque la realidad es que nuestro gobierno está lleno de, como dice el profeta, nuestras injusticias son trapos de inmundicia. O sea, vivimos en un mundo injusto y Dios aborrece a los jueces que absuelven o justifican al culpable y condenan al inocente. Y si Dios decide simplemente decir, bueno, Luis Puello, si hago un balance entre tus buenas obras, realmente tú ayudaste a tus papás un tiempo y te portaste mal de pequeño, pero tus buenas obras pueden pasarte. Dios estaría contradiciendo con sus principios, porque Él aborrece a aquel que absuelve a los impíos, porque sigo siendo un impío, sigo siendo un pecador. Usted sigue siendo un pecador, una persona impía, y es duro, pero es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Sigue siendo una persona merecedora del castigo de Dios, y Dios no puede negarse a sí mismo, no puede dejar de ser justo, porque si Dios no es justo, no es Dios, no es Dios. Y en el texto que acabamos de leer, cuando la Biblia dice que el Evangelio revela la justicia de Dios, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa que el Evangelio revela la justicia de Dios por fe? Cuando uno estudia el contexto de la carta, el capítulo 3, el capítulo 4, el 5, usted lo puede estudiar en su casa, ahí está la respuesta. Y es lo que vamos a tratar de profundizar en este versículo. ¿Qué significa ser justificado por fe? Primero empecemos, ¿qué significa ser justificado? Cuando usted escucha esa palabra justificado, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Justificado, ¿eso qué es? ¿Eso con qué se come? Justificado. Perdonado. Aceptado. Eso lo hablamos una vez en el estudio bíblico los miércoles. Pablo usa este término en un contexto judicial.
Cuando un hombre es traído delante de un tribunal para ser juzgado, pueden pasar dos cosas. O eres condenado o eres justificado. Eres declarado culpable o eres declarado inocente. Y un principio elemental de la justicia es que los jueces deben condenar al culpable y deben absolver al inocente. Así que ser justificado, ¿qué significa? Es recibir una declaración de inocencia, de justo ante el tribunal. Que tú te presentes y digas, no, tú no eres culpable, tú eres inocente. Y creo que cuando la Biblia usa este término, se refiere de que ser justificado es el acto de Dios donde los que estamos aquí podemos ser perdonados y aceptados como justos en su presencia. Es decir, que por medio de la justificación, la condición legal del pecador, delante de Dios cambia radicalmente. Y ahí presento un problema ahora. ¿Cómo es posible que yo me presento delante de Dios y mi condición legal como pecador cambia radicalmente? Cuando somos justificados, Dios nos atribuye, oiga esto, si usted es justificado o si usted va a ser justificado por Dios, Dios le atribuye a usted haber vivido una vida justa desde la cuna hasta la tumba, como si nunca hubiese roto un plato. Como si siempre hubiese guardado la ley de Dios. Para Dios usted nunca cometió un pecado. Y eso, si analizamos lo que he dicho, eso presenta un problema. Pero ¿cómo es posible? Dios no puede olvidar nuestros pecados así por así. Él es justo. Un hombre pudiera haber cometido un crimen y ser encerrado en una institución penal. Y cuando él cumpla su condena, cuando salga de la cárcel, a los ojos de la sociedad, él es un criminal perdonado. Pero cuando Dios justifica al pecador, Él no lo ve como un exdelincuente, oiga esto, sino como una persona justa que ha cumplido perfectamente la ley. Yo les pregunto, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante de los mandamientos? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo? Y amar al prójimo como a ti mismo. En el mundo entero, oiga esto, no hay nadie que cumpla ese mandamiento por un segundo. Ninguno de los que estamos aquí. Podemos amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza y amarlo. Ninguno. Pero cuando, oiga esto, cuando Dios justifica al pecador, Dios nos ve como si toda la vida hubiéramos amado con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Y hubiésemos amado al prójimo como a nosotros mismos. Cuando Dios nos justifica, para Dios es como si dijera, usted los ha cumplido. Y yo creo que eso nos debería llenar de gozo, ¿cierto? De que Dios nos mira como si siempre hubiésemos cumplido su ley. Pero eso no es todo. Un juez puede declarar a un acusado inocente y no volverlo a ver nunca más. Pero eso no es lo que Dios hace. Cuando Dios justifica al pecador, no solo lo absuelve de su culpa, sino que lo adopta como su hijo. Amén. Él nos declara inocente en su tribunal, nos declara justo y nos dice, ven ahora y sé parte de mi familia y te voy a tratar como un padre amoroso trata a su hijo. Y nos lleva a la pregunta principal, ¿cómo Dios puede hacer esto?
cómo Dios nos puede tratar como hijos, cómo Dios puede pasar por alto nuestros pecados. ¿Será que Dios decide pasar por alto nuestra culpa y decretar una amnistía? ¿Saben lo que significa la palabra amnistía? ¿Han escuchado el término amnistía? ¿Sí? La palabra amnistía viene de una palabra griega que significa olvido. De ahí viene nuestra palabra amnesia. Por ejemplo, si el gobierno decide proclamar una amnistía a todos aquellos que no han pagado sus impuestos, gloria a Dios, ¿cierto? Que no han pagado sus impuestos hasta el año 2020, el año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que no pagaron sus impuestos y debieron ser penalizados, por eso el gobierno decidió pasar por alto ese proceder y no serían llevados a la corte para enfrentar ese delito. Eso es amnistía, pasar por alto el delito y no enfrentarlo a la corte. Y si Dios decide hacer algo así, estaría pasando por alto el principio elemental de la justicia, de hacer justicia con el pecador. Oiga esto, yo digo esto porque esto lo he escuchado muchas veces, y aún dentro del evangélico, pensando, no entendemos el concepto de ser justificados por la fe y pensamos que es simplemente pedir perdón y ya. No es simplemente pedir perdón, porque usted puede llegar ante el tribunal, póngale el caso, Sofía, Dios la guarde, un intento forzoso de quitar el teléfono, se le sale, voy a ponerme trágico, un tiro y se nos llevan a Sofía. Ay, Padre, guarda a Sofía. Y cójanlo. Y cogieron al muchacho y lo llevan allá al tribunal. Y está Dyer con John con el corazón quebrado, Sofía, y la iglesia con el corazón quebrado, Sofía. Y el hombre que le quitó el teléfono estaba necesitado y quería venderlo para alimentar a sus hijos. Y llegan allá con el corazón quebrado, señor juez, y sincero. Realmente yo no quería, perdóneme, señor juez, yo no quería, se me salió, yo quería venderlo para el sustento de mi familia, perdóname. Y está acá, en la iglesia, Dyer, John con el corazón quebrado. Y el juez dice, bueno, como yo soy un juez misericordioso, yo pasaré por alto tu culpa. Eres perdonado, eres libre. Mentira, ¿cierto? ¿Qué juez va a hacer eso? Por más que tú te acerques pidiendo perdón, tiene que haber justicia. O sea, te podemos perdonar, pero tiene que haber justicia. Tienes que pagar por tus pecados. Si el juez hace eso, ¿qué va a decir Dyer? ¿Qué va a decir John? ¿Qué va a decir la iglesia? En Medellín está el peor juez de toda Colombia. Un juez que pasó por alto el pecado de un delincuente. ¿Y por qué no decimos lo mismo de Dios? ¿Por qué pensamos que simplemente por decirle, Señor, perdona mis pecados, Él simplemente los va a pasar por alto? No es así. O sea, ¿cómo es posible que Dios pueda perdonar el pecado, pasarlo por alto? Simplemente, no. Y el texto que leímos, cuando dicen que el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe nos da la respuesta. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, y por el contexto se está refiriendo a Cristo. Yo creo que eso merece un poquito de explicación. Ustedes, en el capítulo 4 de Romanos, si usted puede buscarlo rápidamente, hay una ilustración de cómo Pablo explica esto de cómo es posible que tú, por poner la fe en Jesús, capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 6, tú eres declarado justo sin que Dios deje de ser justo. Y está el ejemplo de Abraham. Y el caso de Abraham dice, ¿qué pues diremos entonces? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Si Abraham dijera, Señor,
O si el delincuente dijera, bueno, señor juez, realmente yo fui una mala persona, pero yo tenía una buena intención. Hay una buena obra detrás de esto. Déjeme pasar por alto. No sería así. Dice el versículo 3, porque dice la Escritura que no fueron por las obras, las buenas acciones o las buenas intenciones que tú hubieses tenido, sino por qué, dice el versículo 3, porque creyó Abraham a Dios y le fue ¿qué? Contado por justicia. Esa expresión de contado por justicia es atribuirle, se le puso a su cuenta una justicia. Es como cuando cogen al niño que está discutiendo con el hermanito y de pronto quiebra el vaso y cuando, ¿quién fue? Y él sabe que fue él y le echa la culpa al hermanito. Él está atribuyendo la culpa a otra persona. Esto significa atribuirle en el sentido de ponerle la responsabilidad a otro. Y eso sucedió con nosotros. Con Cristo. A Cristo se le atribuyó el pecado que nosotros merecíamos. La ira que nosotros merecíamos se le atribuyó a Cristo. El castigo que tú y yo merecíamos, siendo Él inocente, cayó sobre Él. Pero por Jesús vivir una vida justa y perfecta, la justicia de Cristo, al que se acerca a Él, ahora se nos atribuye a nosotros. Se nos pone a nuestra cuenta simplemente porque uno decide poner su fe en Cristo. Y el texto que leímos nos está diciendo eso. La única manera de que tú puedas ser declarado justo delante de Dios es que tú se te atribuya una justicia que tú no pudiste haber hecho. Vuelvo al caso de Dyer. Tú tienes que pagar por tu pecado. Cuando el juez va a dictar sentencia, lo voy a poner estilo aquí Hollywood, estilo película, y viene el abogado y ¡pum! Tumba la puerta. Un momento, señor juez. Si hay alguien que tiene que pagar por mi cliente, el abogado conoce el trasfondo, conoce la necesidad de este delincuente. Tiene que haber justicia, tiene que pagar a alguien. Un momentico, señor juez. Un momento. Yo voy a pagar por mi cliente. Yo voy a pagar la deuda que mi cliente tiene. Y eso es legal. Aquí el punto es que pague alguien por la justicia. Y si estamos en Estados Unidos, si él merecía la pena de muerte, bueno, señor juez, yo voy a morir por mi cliente. En ese caso, ese delincuente puede ser absuelto, porque se está haciendo justicia. Alguien está pagando. Eso fue lo que pasó con Cristo. Nosotros merecíamos el castigo y de un momento, yo voy a pagar el castigo por ellos. Y como Jesús pagó nuestra deuda, ahora nosotros, por poner nuestra confianza en Él, se nos atribuye esa justicia. Y Pablo está diciendo aquí que el mensaje del Evangelio declara a los pecadores justos e inocentes delante de Dios por poner su confianza en Cristo Jesús. Solamente por la fe en Cristo Jesús. Y este tema es relevante porque la iglesia romana enseñaba todo lo contrario. Cuando se dio esto, ellos decían, no, tú debes poner tu fe en Jesucristo, pero tú debes añadirle la obediencia a los sacramentos. Es decir, debes bautizarte en la penitencia, las 9 noches del purgatorio, todos los sacramentos de la Iglesia Católica, y debes hacer buenas obras. Ellos decían, no es la fe solamente, es la fe más las obras. Y cuando Martín Lutero escuchó esto, y al estudiar la Biblia, porque él también no tenía conocimiento de esto, y cuando él lo invitaron él era profesor de Biblia, y lo invitaron a dar una clase del libro de Romanos, y cuando llegó a esto, no. Y él meditando, y cuando de pronto vino la luz, ¿cómo es posible
y entendió lo que usted y yo hemos entendido, estamos entendiendo. Que no tienes que hacer un esfuerzo humano, no tienes que hacer una obra. Simplemente tienes que poner tu fe en Jesucristo. Solamente la fe, por eso decimos, solamente por la fe tú puedes ser justificado delante de Dios. Y es importante aclarar esto, que no es simplemente la aceptación de ideas de lo que pasó, porque los demonios también creen y tiemblan. Bueno, yo creo, porque hay gente que cree, ¿cierto? No, yo creo y no pasa nada. No es simplemente aceptar las ideas correctas, no es tener el conocimiento, la información histórica de la obra de Cristo. Hay gente que sabe más que tú y yo de historia y están de acuerdo y no les ha pasado nada. No confundamos la fe salvadora con la fe intelectual de muchos, el conocimiento, no. Porque dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan. La fe salvadora es aquella que hace de la información, el evento histórico, algo personal. Ahí cambia la cosa. Cuando eso que sucedió hace más de 2000 años, uno lo toma de manera personal. Y uno decide poner su confianza en que eso es para mí. Y por eso algunos teólogos prefieren usar el término, en vez de creer, confianza para explicarse en este contexto. Es por la confianza en lo que Jesús hizo que tú te puedes salvar y que yo puedo salvarme. Y siempre coloco la misma ilustración. Vamos en un avión, esos viajes con turbulencias que a veces no nos gustan, y de pronto sale el copiloto o el piloto, lamentamos informarle que estamos pasando por, ¿cómo se llama eso? Una turbulencia y no vamos a resistir. Oiga, qué noticia, no vamos a resistir. Recuerden que debajo de las sillas hay unos paracaídas y la gente empieza a coger paracaídas. Y de pronto viene Julián y no hay paracaídas. No hay paracaídas y todo el mundo empieza a lanzarse. Se coloca su paracaídas y todo el mundo sabe que va para el hueco, ¿cierto? Todos vamos para allá. Haga de cuenta, todos vamos a morir, todos van por allá. Pero hay una diferencia entre Julián y todos los que tenemos paracaídas. ¿Cuál es la diferencia entre Julián y nosotros? Hay la posibilidad, o hay la seguridad, porque vamos a hablar de seguridad, hay la seguridad de que nosotros nos salvemos y que Julián no. ¿Por qué? Él puede tener la fe del mundo. Él puede tener la fe de que cuando caiga allá va a caer en el agua, que no sé qué, pero eso es sin esperanza. Él está en la incertidumbre. No va a pasar nada. Pero él y nosotros tenemos la diferencia en que nosotros tenemos la confianza en que el paracaídas nos va a salvar. El paracaídas nos va a amortiguar el golpe. O sea, ya está comprobado que tú te tiras de un avión, tú abres el paracaídas y la gente no se mata, ¿cierto? La gente no se mata con el paracaídas. Esa es la diferencia de... Él puede poner él cree, no, yo creo que me voy a salvar, yo creo. Nosotros sabemos, no, Julián, tú puedes decir que tú crees que te vas a salvar, pero apenas toques pavimento, apenas toques agua para no serlo tan feo, ¿cierto? A veces, es más, a veces también dentro si estamos a una altura muy alta, también puede perder el oxígeno y todo, puede hasta quedar asfixiado mientras va bajando. Pero no sé si me entienden la ilustración. Lo que quiero decir es que cuando uno se acerca al abismo de la muerte, está en esa incertidumbre. Y solo aquellos que tienen su confianza en algo que los puede salvar, mueren seguros o se lanzan seguros. Solo aquellos que tienen la confianza en Jesucristo de que sus pecados
ya fueron perdonados y que la justicia de Él se nos imputó a nosotros, y que Dios ya no me mira como un pecador inculpable, sino que Dios me mira como una persona justa, inocente, como si nunca hubiese partido un plato. Nos lanzamos confiados y decimos: Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi socorro. Ese es el punto, de que por la fe en Jesucristo tenemos la confianza y el perdón de nuestros pecados. Por eso decía, el Evangelio revela la justicia de Dios por fe. Es decir, el Evangelio declara justo, inocente a las personas, sin pecado, simplemente por confiar en que lo que Jesucristo hizo fue para ti. Tienes que hacerlo personal. Él murió por mí. Por ejemplo, con esto quiero ir concluyendo para ilustrar este punto. Primera de Corintios dice que dentro de las virtudes más importantes de los evangélicos que tenemos, existen tres: la fe, el amor y la esperanza. Y de todas esas virtudes, ¿cuál es la mayor de todas? El amor. Y yo les pregunto, si el amor es la mayor virtud de todas, ¿por qué no somos salvos por amar? ¿Cierto? ¿Por qué se dice que la mayor es el amor? Y porque Dios tomó la decisión de que sea la fe el medio y no el amor. ¿Qué dice? Porque la fe es el único acto que no requiere de obra, sino de confianza. Porque cuando usted ama a alguien, usted tiene que hacer una obra. El amor no se puede demostrar: Alejandra, te amo. Y Alejandra a veces no me cree. Si tú me amaras, tú me ayudarás con los platos. Ah, bueno, entonces, yo tengo que demostrar el amor con mis acciones, con mis obras. Y si nosotros nos salváramos por el amor, ya no sería por gracia, sería por obra. La fe es el único acto del hombre que no es obra. Así que es por fe, para que sea por gracia, para que tú y yo no nos gloriemos, para que lleguemos allá y tú no hiciste nada. Te colocaste el paracaídas y te lanzaste, pero tú sabías que humanamente tú no podías, no podíamos. Entonces es por fe para que sea por gracia, y es por gracia para que Dios se lleve toda la gloria. La salvación es de Dios, para que Él se lleve la gloria de que somos salvos por Él. Él fue el que hizo todo para que tú y yo podamos ser declarados inocentes. Así que, ¿qué significa sola fe? Que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Y quiero concluir con dos aplicaciones breves, o dos implicaciones de este texto. Primero, solo fe tiene como implicación de que nos libera de la culpa y nos llena de gozo. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en eso? Que tener la convicción de que solo por la fe en Jesucristo somos salvos nos va a liberar de la culpa, de nuestros pecados, del tormento. Los que han cometido pecados como yo, aquí hay pecadores, sabemos que eso redarguye y eso nos da duro. El hecho de fallar a los seres queridos, de fallarle a Dios, eso es complicado uno levantarse de eso. Pero solo fe nos recuerda que somos libres de la culpa y nos llena de gozo. La Biblia dice que si ponemos nuestra confianza en Él, podemos ser declarados ¿qué? Inocentes. Pero también dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice el texto? Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda la maldad. ¿Has pecado? ¿Confesaste tu pecado? Bueno, mi hermano, créele a Él, que eres limpiado y no a tu complejo de culpa.
Si ya usted confesó el pecado delante de Dios y la culpa te está invadiendo, créele de que eres declarado inocente, justo, y no al complejo de tu culpa, no a los datos de Satanás, no a la mentira de que tú no puedes, de que tú eres. No, si ya lo confesaste y te apartaste, eres limpiado delante de Dios, eres inocente delante de Dios. Cree que Jesús recibió ese castigo que tú merecías y cree que Dios te mira ahora como una persona justa por lo que Cristo hizo. ¿Y qué debe hacer uno? Adórale con gozo. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero cuando confesé mi pecado, y dice que bienaventurado soy. Y empezó a alabar a Dios. Yo creo que una primera implicación sería eso. Que solo fe nos libera de la culpa y nos llena de gozo. Pero otra implicación, mi amado hermano. Si tú estás aquí en esta hora y sabes que no eres cristiano, has estado por algún tiempo en la iglesia, has escuchado su palabra, pero todavía no has experimentado el perdón de tus pecados. Solo fe te hace la pregunta: ¿qué te impide venir a Jesús y pedirle que te salve? ¿Qué te impide venir a Jesús y pedirle que te salve? Solo fe nos recuerda que poner la fe en Jesús, oiga esto, no depende de lo grande que sea tu fe. Porque hay gente que dice, no, es que yo tengo una gran fe, como el caso de Julián, que tenía una gran fe que se iba a salvar. No. Puedes tener la gran fe, pero no depende de tu gran fe. Depende del objeto de tu fe. Depende del objeto de tu fe. No depende del tamaño de tu fe, sino del tamaño del Salvador que tú tienes. Él es el omnipotente que en la cruz del Calvario pagó toda la deuda que tú y yo teníamos. Así que no depende si tienes un poquito, medio. No. Solamente que pongas tu confianza en Jesús. Una fe débil depositada en un Jesús fuerte salva a cualquier pecador. Si tú no entiendes mucho de Biblia, no entiendes mucho de quién creó a Dios. Hay gente que se hace esas preguntas: ¿quién creó a Dios? ¿Será que la Biblia es verdadera? ¿Será que eso lo inspiró el hombre? Y empiezan como a cuestionar. Si tú no tienes mucha fe en eso, tan solo que tengas un poquito de fe, un poco de fe en el objeto de la fe, en el Salvador del mundo, experimentarás el gozo de la salvación. Así que ven a Cristo, amigo, confiando solamente en Él, confiando que su justicia te hace justo. Y deja de pensar que hay algo que le puedes ofrecer a Dios, porque no encontrarás nada que te pueda hacer aceptable delante de Él. Recibe por la fe el regalo de la vida y el perdón de tus pecados. Oremos.